Jesucristo. Señor y buen Padre Celestial, te damos muchísima gloria y honra a Dios porque has movido nuestros corazones para que nosotros estamos en tu casa de oración. Señor, también te suplicamos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro maestro, y que nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda claridad, Señor, con respecto a tu palabra. Enséñanos a través de tu Espíritu, para como lo hiciste con los discípulos, y que nosotros podamos aprender en la escuela, que es la escuela sabática del Señor, en el estudio de esta lección. Gracias, Dios, por ser tan bondadoso con cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de nosotros, estamos acá, y los que pronto van a agregarse, al llegar. Así, Dios, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, les pido que abran, por favor, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, Marcos capítulo 4, y vamos a leer del 38 al 41. Marcos capítulo 4 y los versos 38 al 41. ¿Alguien le gusta leerlo? Lo puedes leer, lo leo yo, ¿no? Lo podemos leer. Lo podemos leer. Ok. 4. El 38, vamos a empezar del 35 para que veamos hasta el 41. Del Marcos 4, capítulo 4, del verso 35 al 41 voy a leer. ¿Ok? Yo lo leo en voz audible, ustedes lo leen inteligible. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Qué lindo, ¿no? Mirar esta calma que tenía él, qué tranquilidad, qué dominio propio tenía, ¿no? Jesús, ¿no? En ese momento de adversidades que se despierta en un ser humano, ¿no? En ese instante. Leyendo el pasaje, vemos que ellos habían zarpado, ¿no?, en la barca, y que, dice el 39, levantándose reprendió al viento y al mar, y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué les parece todo esto que estamos estudiando acá? Increíble. Una demostración del poder divino ahí en la persona de Jesús. ¿Cómo dice? Que él era el creador. Una demostración de que Jesús era el creador del universo. Que es el creador del universo, una poderosa demostración, ¿no? De él, ¿no? Y los discípulos se preguntaban: ¿quién es este que aún el mar y el viento lo obedece? ¿Quién? Amén. Estaban impactados con esa... ¿Cómo nos sucedería a nosotros entonces si nosotros estuviésemos en ese momento, en ese instante, ¿no? Con él? ¿Qué impresión tuviésemos sobre él? ¿Qué idea nos hubiese dado, ¿no?, en ese mismo instante? ¿O qué temor también a la misma vez? Porque podemos nosotros analizar dos cosas. Ellos tuvieron un temor. Si nosotros leemos el pasaje, existe un temor en cuanto a lo que estaba sucediendo, ¿no?, con la tempestad, y eso acarrea siempre un temor al hombre, ¿no? Sentirse en un momento de adversidad, ¿no?, y de esto. Pero después pasan de un temor a otra situación, porque se les presenta a alguien con un poder que no es natural. Exacto. Entonces usted imagínese qué cambio tan rápido que sucedió en el ser humano, ¿no?, a los que estaban alrededor de él. Y por eso le preguntaba que si nosotros hubiésemos estado en ese instante,
¿qué hubiese sucedido con nosotros? ¿Hacia qué temor hubiésemos ido, no? Y nosotros vemos entonces que acá se presentan dos situaciones que es increíble porque ellos llegan a una, lo podemos notar, ¿no? Porque las palabras de ellos que salen de los apóstoles, ¿verdad? Llega a decir esto. Miren, vamos a leer el 40, vamos a leer de nuevo el pasaje. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Dice, y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y habían también con ellos otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Si puedes parar algo ahí. Sí. Sabes que esto nosotros lo podemos comparar con lo que nos pasa ahorita a nosotros. En el vaivén de la vida. Claro. Uh-huh. Miren, nosotros estamos ahorita pasando por una tormenta. Yo lo estaba diciendo la otra semana. Y la gente se ahoga en los problemas que están pasando. La gente está asustada. La gente no les da temor salir, no quieren asistir a la iglesia, a los trabajos. Están asustados que si se ponen la vacuna, que si no se la ponen. Y están como los discípulos estaban. Pero la mayoría de la gente, si tú te das cuenta, acuden a los médicos, a las noticias, a lo que van a decir los políticos, si van a aprobar una vacuna o no la van a aprobar. Pero la gente no llama a Jesús. La gente no está poniendo su confianza en Jesús. La gente no quiere creer que Él tiene poder para mantenerte fuera del alcance del enemigo, ¿verdad? Porque la enfermedad te puede dar cualquier enfermedad, no solo el coronavirus. Pero claro que tenemos que también seguir la reforma pro salud, ¿verdad? Eso es un ejemplo, comparando con lo que puede estar pasando ahorita. O sea, nosotros podemos ver que con esta situación que estamos viviendo, ¿no? El mundo entero, se va mirando el desarrollo de muchas enfermedades que se están desarrollando dentro del ser humano. Porque no solamente es el problema de lo del coronavirus, ¿verdad? Lo que se está desarrollando, de la enfermedad esta, ¿no? Que es la que es común que se habla, pero no se hablan de las otras enfermedades que se están desarrollando dentro del ser humano, como es la ansiedad. ¿Cuál es la otra que me mencionó, hermana? Bueno, cáncer lo conocemos, que ya estaba entre nosotros, pero estamos hablando de la raíz de este problema del coronavirus. Se empiezan a desarrollar dentro del ser humano el estrés que está matando. Es correcto, estrés, ¿verdad? Que se está desarrollando en una capacidad increíble, porque hay personas que lo van a desarrollar a manera, ¿me entiende? Que esto les puede causar también una depresión profunda y llevarlo, correcto, llevarlo, ¿me entiendes?, a un acto de suicidio, ¿me entiendes? La temerosidad que nosotros estamos mirando, ¿no? Cómo va creciendo cada día más la inseguridad que va dentro del ser humano y se está gestando dentro de él cosas que nosotros no vemos así a simple vista, no las notamos, que son también cosas que se van desarrollando, ¿no? Con respecto a esto. Pero volvemos al pasaje y vamos a ver entonces lo que había dicho Javier, ¿no? Con respecto a esto que estamos viviendo, ¿no? Es una comparación de lo que estamos nosotros viendo en el momento que estamos viviendo en estos instantes, en estos momentos en la vida. Sí, y si tú sigues leyendo ahí el 39 y el 40. Exacto. Entonces dice acá, vemos entonces que dice que se despidió la multitud, habían quedado ellos ya reunidos con Cristo, estoy en el 36 de Marcos, el libro de Marcos, el capítulo 4 y el verso 36, dice, despidiendo la multitud, se habían quitado ese estrés de la multitud, se habían ellos apartado, Jesús los había tratado de sacar de ese instante, de ese momento, y los había tomado para que fuesen, viene Raúl, para que llegasen, entonces dice, despidiendo la multitud le tomaron, dice, cómo estaba en la barca y había también con él otras barcas a los sitios, a los lados. Dice, pero en ese instante se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
o que ya se hundía o perecía, ¿no? Entonces acá, en el 37, es lo que nosotros estamos analizando. Raúl, buenos días, que Dios te bendiga. Hermoso ese corazón que tenés cargando allí. Dice entonces acá, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Acá es donde es el punto que yo les traje, ¿no? Y es, ¿cómo entraron ellos entonces a esto de la tempestad? Les acarrea a ellos, o les trae a ellos, ¿qué? Un temor. Y ese temor, es lo que estaba diciendo Javier, con respecto a la llegada de esta enfermedad, que todavía no se tiene un conocimiento profundo, pero ya se está buscando el sistema de vacunas con respecto a esto, y ahora lo que levanta la inseguridad, si poner la vacuna o no poner la vacuna, lo estaba diciendo Javier. Pero en este momento ellos se levantan, en este instante, en el 37 dice, se levantó entre ellos un temor, ¿cierto? Un temor a la muerte, un temor a perecer, un temor a no tener una seguridad. Y estos discípulos se dan cuenta de que está como nosotros, o como aquel que no tiene ninguna esperanza, que muere como dicen, ok, hay que vivir y hay que morir. Ese es un pensamiento general, ¿no?, de la humanidad. Los discípulos estaban con ¿quién ahora? Se encontraban con Jesús, pero tenían temor de perecer. Pero al perecer no iban a llevar algo que es la esperanza de la vida eterna, más sin embargo la tenían al lado de ellos, ¿cierto? Y entonces dice aquí en el 37 que ellos sintieron ese gran temor porque se levantó la gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya perecían. Dice, y él, refiriéndose a Jesús, dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. A ver, miren este instante, qué lindo, yo lo analizaba, ¿no? Es, ¿cómo puede tener una tan tranquilidad de tal manera de que puede estar durmiendo como que estuviese en una cama de las que uno duerme, ¿no? Tan sabroso y tan con una seguridad cuando tú duermes que no tienes un temor. Tú al ir a dormir no llevas un temor, podría llevar una ansiedad. Lo que lleva uno al dormir, la mayoría de veces que lleva uno lleva una ansiedad, y esa ansiedad se caracteriza también por temor. Bueno, temor de que no me vayan a hacer esto, que no se me vaya a cumplir esto, que no pueda alcanzar esto. ¿Te das cuenta? Y cuando uno va a dormir lleva una ansiedad, va cargado de ansiedad. Pero el que no ya cargado de ansiedad, duerme como que pasaron un tren, pasaron eso, y él duerme, pero tranquilito. Javier. Eso demuestra la confianza que Jesús tenía en el Padre Celestial. La tranquilidad que él tenía, que él sabía que tenía que hacer una misión. Él conocía que él tenía que finalizar su ministerio, llevar el mensaje de salvación a la gente, y sabía que tenía que morir, resucitar, porque él comprendía el santuario. Él sabía que ese cordero que se sacrificaba ahí en el santuario lo representaba a él, y él todavía estaba en medio de la misión. Él apenas estaba, como quien dice, en plena misión. No era el tiempo de él, porque la Biblia tiene un tiempo para todo. Amén. Mire, me gustaría que compartir el Salmo 91, que es muy popular, y lo puedes leer desde el 1 puede ser hasta el 6. Vamos a buscar. Que sea corto, del 1 al 6. Sí, vamos a buscar el Salmo 91 para compartirlo también con nuestros amigos que están a través de la pantalla. 91. Es muy famoso ese sí. Que todo el mundo lee ese salmo, y a veces dejan la Biblia abierta pero la gente no tiene confianza y no pone en práctica las promesas de Dios. Vamos a leerlo, ¿lo tenemos? Amén. Hasta, me dice Javier, ¿hasta dónde? Hasta el 7. Hasta el 7. Sí. Ok, dice así, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás al
terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Y si gustan, sigo leyendo porque está lindísimo todo esto. Dice, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré y yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué lindo. Mi hermoso salmo. Creo que cualquiera que hasta a veces el incrédulo, cuando se acerca a la palabra de Dios, puede sentir la confianza de esa sólida palabra, de esa eterna palabra que es la palabra de Dios. Fíjense que hay personas que están considerando la vacuna como la que nos va a salvar de la peste. Entonces nosotros los cristianos sabemos que no es la vacuna. Ahí lo dice, ¿verdad? Nuestra esperanza está en Jehová, que es nuestro protector, nuestra esperanza, el Altísimo, que es el que habita como para nosotros, ¿no? Sí. Dice acá, voy a compartir, Javier, hermanos queridos, un poco del deseado de todas las gentes, quienes lo lean, quienes lo conocen, lo han leído, y el que no lo tenga, por favor, pídalo, que nosotros con gusto lo enviaremos por correo. A usted se lo enviaremos completamente gratuito. Así que si usted desea pedir el deseado de toda la gente, es un libro hermoso, bestseller, que lo pueden ustedes entenderlo, y fue escrito en muchísimos idiomas. Pero nosotros con el mayor gusto queremos enviarlo a cualquier persona que no lo haya tenido, que no lo tenga, para que pueda leer todo lo que es con respecto a la vida de Jesucristo. Y ese es un libro maravilloso, se lo recomendamos de todo corazón, y usted tenga la libertad de poderlo solicitar a nosotros, que se lo enviamos, como he dicho, con todo el gusto, gratuitamente. Así que el número de teléfono, Javier, que podemos en solicitarlo. el website, el Tercer Elías. Usted puede ir al website, ¿verdad? El website que se llama eltercerelias.com, tercerelias.com, y con muchísimo gusto, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, con muchísimo gusto, con todo el amor de este ministerio, le vamos a enviar con gratitud y con amor el deseado de todas las gentes. Un libro maravilloso. Y cuando usted lo lea, por favor, escríbanos y nos dice si le ha gustado, para que nosotros tengamos el gusto también de enviarle a uno de sus seres queridos, más queridos, cerca, si usted desea compartirlo con alguien, y le podemos enviar también a un hermano suyo, un sobrino, un hijo, lo que usted quiera hacerlo. Bien, voy a leer un pedacito de él para compartirlo con ustedes, de la página 302 del deseado de toda la gente. Dice así: el silencio cayó sobre los discípulos. Un profundo silencio cayó entre los discípulos con la respuesta de Jesús. No, al mirarlo, la tranquilidad y la serenidad que tenía, mirar la tempestad que lo estaba negando casi a ellos, y verse ellos en zozobra, se dieron cuenta y descubrieron a la misma vez, de sorprendidos de su terror, del espanto que sentían y del temor que había caído sobre ellos, descubrieron algo, y era esa tranquilidad que emanaba de Jesús, ¿verdad? Y dice que cayó el silencio sobre ellos, cayó el silencio no solamente en sus bocas, pero también cayó el silencio dentro de sus pensamientos y dentro de su corazón, y ese silencio que cayó fue como una tranquilidad que les vino a ellos, y pudieron ellos mirar y razonar, y se dieron cuenta que ni siquiera un Pedro, que era tan impulsivo para responder,
era tan aventado para decir las cosas y eso, ¿no? Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba dentro de su corazón. Esto es en el deseado de toda la gente, lo compartimos con ustedes en la página 302. Voy a preguntar, a una pregunta que nos queremos hacer es, ¿qué sintieron con respecto a los jefes sacerdotes por Jesús después que purificó Jesús el templo por segunda vez? ¿Qué quisieron hacer luego? Allí mismo en Marcos, cuando ustedes van al libro, ahí estamos abiertos con Marcos, vamos a ver el capítulo 11 y el verso 18. La diferencia entre lo que sucedía en estos humildes apóstoles con la diferencia de los sacerdotes que había sucedido con ellos. Por eso nosotros queremos verlo en el 11:18. ¿Quién lo puede tener? Lo puede leer si gustan. Sí, allí en Marcos, el capítulo 11 y el verso 18. ¿Qué dice allí? 11:18. Dice, y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y procuraban como le matarían, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. ¡Wow! ¡Qué cosa, verdad! ¡Qué diferencia!, ¿no? Porque hay un acto en el capítulo que estamos leyendo, que es el capítulo 4, estamos mirando, ¿no?, de los versos 35 en adelante al 41, vemos un acto sobrenatural que sucede, ¿no? Jesús mostrando un acto sobrenatural sobre estos seres humanos, porque los discípulos también son seres humanos como los sacerdotes seres humanos. Pero ¿qué diferencia entre los dos contrastes, ¿no?, de los seres humanos? Unos con podemos decir, con la falta de conocimiento, no voy a decir la ignorancia, por la falta de conocimientos acerca de lo que es la vida religiosa, mientras que nosotros, grupo que es con los que conocen una vida religiosa, que la, ¿cómo se dice?, la viven, por decirlo así, viven constantemente en ella. Cada sábado, exacto, cada sábado ellos van a la iglesia, mientras que estos pescadores se encuentran con Jesús en ese instante, en ese momento, y sienten el temor de la tempestad, pero a la misma vez ellos les nace, y les miramos un pensamiento, no nace ese pensamiento que nace en el otro grupo, que ven a Jesús haciendo un milagro, y los dos contrastes en los grupos, ¿no? Aquellos que conocen supuestamente, que son religiosos, hacen un acto, y estos sencillos, ¿verdad?, que están mirando este acto que está haciendo Jesús, nace otras acciones. Javier. El problema de los escribas, ¿Okay?, de los fariseos. Sí. Como ahí dice, ¿verdad?, que todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Uh-huh. Y dice que, y lo oyeron los escribas en el 18, y los principales sacerdotes, Uh-huh, eran los líderes del pueblo, se sintieron amenazados con la presencia de Cristo, porque Él estaba enseñando con una doctrina que ellos en realidad no entendían, y se sentían amenazados que Él les estaba desplazando del lugar a ellos. Ellos se sintieron el egoísmo, el querer estar por encima de todos. Eso fue lo que pasó ahí. Ellos sintieron esa amenaza de liderazgo. uh-huh, También, como muchas personas hoy ocurre en las iglesias, uh-huh, que si una persona habla o una persona dirige o algo, hay muchos líderes que se molestan, no les gusta y sienten como cierta amenaza. Hay personas que vienen y dan un mensaje o quieren hablar algo y los líderes no quieren escuchar, y tal vez esa persona trae la doctrina correcta. uh-huh. Y eso se ve ahorita en el mundo religioso. Los pastores, un ejemplo, que cuando, por ejemplo, nosotros le traemos el mensaje del tercer ángel, la verdad presente, empezamos a enseñar qué es la marca de la bestia, qué es el sello de Dios, empezamos a enseñar de los 10 mandamientos, y de una vez los pastores le dicen a las congregaciones, ¿qué quieren? Eso no hay que guardarlo, ya eso fue en el pasado, y lo quieren matar a uno. A nosotros nos quieren cortar la cabeza en cada momento, uh-huh, cuando decimos la verdad, uh-huh, y nos quieren callar. Es lo mismo que le pasó a Jesús, lo mismo. Que, como dice Javier, ¿no? A ver,
la amenaza de que me desplacen conlleva a nacer algo que está dentro de ese ser humano, ¿no? En el mismo caso pasó lo de David. ¿Se acuerdan que era un joven David? Y él fue a enfrentarse con Goliat, y al regreso entonces los ancianos dijeron, en él está el Espíritu de Jehová. Y dicen que entonces empezaron aquel cántico, ¿se acuerdan las mujeres? Dicen que empezaron a cantar aquel cántico diciendo que David había matado tantos y entonces que Saúl había matado solamente 1000. Y parece que eso, y David 10,000. en esa, Saúl se sintió desplazado, como que sintió el rechazo, como que sintió que todos los ojos, todos los corazones, todas las bondades, toda la amabilidad se traspasó para el mismo David en un momento, ¿no? En ese instante él sintió como que a él lo quitaron de ahí, de en medio, pero no agarró odio contra el pueblo, pero agarró odio contra el que el pueblo lo estaba aclamando, ¿no? Eso mismo que usted está diciendo, Javier, sucede con las personas cuando nosotros notamos a una persona que tiene mucho talento, y vemos también la mayoría de cosas cuando una persona tiene el Espíritu de Jehová. Satanás va a meter eso ahí, y en estos líderes, Satanás había hecho eso dentro de estos líderes con el pensamiento de asesinar a Jesús en el templo. Cuando los discípulos están en la barca se hace un templo para ellos. Pues están con Jesús. Se hace un templo de tal manera de que Jesús les muestra, en esa barca, le muestra el poder de que tiene Jesús de la vida y de la muerte. ¿Se acuerdan que estamos leyendo el verso 37, donde decía que se despidiendo de la multitud le tomaron y estaba en la barca y había también en otras barcas? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Lo que está diciendo acá es que se apodera la muerte, en ese instante se apodera la muerte de los pensamientos, ¿verdad?, de los discípulos. Y se apodera, ¿me entiende?, el terror de perecer. Y cuando se apodera ese terror de perecer, nosotros damos cuenta de que necesitamos algo que nos saque de allí para que nos dé esperanza, nos dé aliento de confianza, y podamos entender entonces de que necesitamos en ese instante. En ese instante, vamos ahora a leer el 38, y vemos entonces, dice que estoy en Marcos 4 y el 38, verso 38, dice, y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A ver, si ustedes leen estas preguntas, se nota la desesperación de ellos en sus palabras, se nota, ¿verdad?, de ellos, ¿me entiende?, la inseguridad de ellos. Estas palabras dictan de lo que está sacando el ser humano. Ellos en grupo dicen, maestro, ¿verdad? Él estaba, dice, en la Biblia, el Espíritu dice que él estaba en la tranquilidad, en la serenidad de lo que es una persona que no tiene la muerte poder sobre él. Amén. Entonces dice, creador, a ver, él es el creador, él es el creador. tiene poder sobre todo. Esa es otra cosa, perdón. Sí, no, siga. Pudiéramos leer Juan 1, 1, 2 y 3. Eso es muy importante. Del libro de Juan, vamos a ir a abrir el libro de Juan. Nos recomienda que vayamos allá al libro de Juan 1, capítulo 1, del 1 al... Podemos leerlo hasta el 4. Hasta el 4, ¿sí? ¿Sí? Y me dicen cuando lo tengan para que lo leamos. ¿Lo tenemos? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Ahí está lo que nos dice nuestro hermano Javier. Podemos leer el 14.
¿Cuál les dice? El 14. El 14, voy por el 14, dice el 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Qué lindo, ¿no? Entonces ahora nosotros vemos que estamos aquí, volvemos a Marcos que estamos leyendo y luego Raúl seguirá la próxima semana, Dios quiera que sí, en la continuación de estos páginas que tenemos aquí de la lección. Miren lo que dice acá, que cuando en Marcos 4, que estamos nosotros en Marcos 4, estábamos en el 38, dice, y él estaba, y le dijeron, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Qué le están diciendo a Jesús? ¿Le están preguntando o le están reclamando? Léalo otra vez. Dice allí, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron, le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿Qué le preguntan? ¿Le preguntan o le están reclamando? Yo pienso que se quedaron, fue más bien como perplejo, creo yo, porque lo vieron tan tranquilo y le preguntaron como tú no te preocupas, no te importa, o sea, tú no te preocupas por lo que está pasando, o sea, que te vemos tan tranquilo. Ajá. Es lo que yo creo que le dijeron. Ajá. Yo no creo que le reclamaron porque ellos a ese punto ellos todavía ni siquiera comprendían quién era él. Correcto. Muchos de ellos Ajá. no sabían que era Dios todavía. Muchos de ellos no tienen esa luz. Él andaba con ellos y muchos de ellos no. Entonces nosotros podemos leerla e interpretarla y decir, la palabra que usted usó, estaban perplejos de ver la tranquilidad de él y decir, pero a ti no te espanta todo esto, no te asusta. ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿No eres como nosotros, ser humano, o eres alguien distinto que nosotros, que estamos casi pereciendo y te vemos tan tranquilo a ti, ¿no? Que no te da que nosotros también podamos, o perecemos juntos, ¿no? Vamos a perecer juntos, ¿no? Y entonces dice acá, Jesús levantándose reprendió, escuchen bien esto, qué lindo, ¿no? Al instante sucede algo maravilloso. Y nosotros podemos ver esto, ¿no? Dice que al instante, terminando ellos con esta perplejidad, con esta angustia, con esto, sucede algo. Jesús no les responde para atrás a ellos, no les dice palabra, no les dicen cálmense, tranquilo, mira que vamos a hacer las cosas bien, vamos a salir de esta, nada, ¿no? Pero tampoco tira una palabra como nosotros la haríamos, ¿no? Oh Señor, compadécete de nosotros, ayúdanos a todos juntos acá, ¿no? Jesús no. Dice que Él se levanta y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesió el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué les parece a ustedes? Mire, ¿sabe que si usted se pone a ver el verso aquí? Sí. El que redactó este libro está relatando la historia. Pero cuando viene Jesús a hablar, lo pone en rojo. Y es un poquito significativo eso. Dice, calla, enmudece. Eso nos habla del poder que él tenía. Como él también le mandaba a los demonios a salir, sal de él. Cuando le dijo a Lázaro, levántate, sal de ahí. O sea, son palabras poderosas que tienen poder. Y hay dos cosas que son maravillosas, no podemos leerlo, porque él hace dos mandatos, dos mandamientos allí mismo. En una hace manda dos cosas. Primero, ¿a quién manda? Al viento. Al viento, sí. Y segundo, al mar. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que había una, ¿cómo se dice esto? Fuerza, poder decir. Una convulsión, sí. ¿Entiende? Una convulsión oceánica a la vez y había el viento a la vez. Podemos poderlo decir como cuando los huracanes, que nosotros casi siempre recibimos huracanes. Es cierto, ¿no? Esta combinación de la agitación del mar, pero también está la agitación del viento. Son dos cosas muy poderosas a la vez. ¿Quién de todos nosotros, por muy calmado que esté el mar,
uno siempre le tiene temor al mar, por mucho que esté, usted lo sabe que va él siempre en ese constante movimiento, el mar y esas olas que va, y uno siempre tiene ese temorcito de eso, aunque esté calmado el mar, no a la tempestad que está aquí, y la convulsión que se hace entre el mar y el viento, ¿entiende? Se hizo una convulsión junta y ellos percibió, nosotros tenemos, dentro de nosotros tenemos como antenitas, ¿no? Que son los poros. Sí, y los cabellos que también nosotros los vemos, que parecen nuestros cabellos, pero a la misma vez son como receptores. Unos sensores. Son sensores, correcto, son sensores que nos hacen mirar, nos hacen sentir el cambio rápido de clima, de temperaturas y de adversidad sobre todo, de adversidad. Nos dictan ellos, nos dictan a nosotros, ¿me entiende? Las situaciones en las cuales nos vamos a sentir llenos de peligro. Fíjense que lo mismo sucede con el sentimiento, con el pensamiento también tiene sensores. Nosotros dictamos una palabra y sabemos que hemos dicho algo que podemos encontrar en una situación muy comprometida. Y esto nos manda unos sensores también, ¿no? Y los hacen... tienen efecto. Tienen efecto, recapacitación y todo eso. En el caso de nosotros vemos de que Jesús entonces no solamente comanda, ¿no?, al viento, pero también le comanda al mar. Y ahí vemos el poder que nosotros hemos visto, ¿no? El poder de las palabras de Dios, que dice que Él le puso límite al mar y le dijo, hasta aquí llegarás. Y aquí a Jesús vemos... Permiso, tú sabes que hay una... hay una parte donde se mezcla, bueno, cuando llega el océano Atlántico y el océano Pacífico. Correcto. Se ven los dos tipos de colores del agua diferentes y una línea que los separa. Y no se mezclan. Eso es increíble. Increíble el poder de Dios. Ahí pasó una línea, ¿verdad? Es como que fuera un bloque de cristal, por decir, una pared ahí de cristal, de que, como dice él, llega el mar, ¿verdad? Y ahí golpea con el otro y los dos vuelven a su ritmo. Flavio, me llegó también haciendo ese gesto con las manos así, que tú dices, y hablando de la pared. Sí, sí. Cuando Dios sacó, cuando Jesús, porque era Jesús el que andaba, es correcto, que lo liberó al pueblo de Israel, de Egipto, y lo hizo pasar por el Mar Rojo, ¿verdad? Sí. Y entonces, que le abre el Mar Rojo y lo divide. Y hace esas dos grandes murallas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esas dos grandes paredes de líquido, ¿verdad? Pareciera que fuera un líquido como que estuviera una pared que estuviese líquido, como un cristal, como que haya tirado un cristal completamente así, derecho, y allá pasará mi pueblo. Allí pasó en seco, dice que pasó en seco. Entonces, eso muestra el poder de Dios. O sea, cuando Dios habla, dice que su palabra no retornará vacía. Es increíble ver porque ese poder también de líquido sólido, porque ya sería ahí el líquido sólido, ¿entiende? Que retiene como pared, líquido sólido, porque nosotros miramos líquido, pero líquido sólido que puede retener, que no se puede sacar una gotita, ni mezclarse una gotita, ni por un hoyito, ¿no? Y salir, no, él levantó la pared del mar, y vemos que no hubo una ruptura, no hubo nada que pudiese salir una gotita y poder, ¿entiende?, empezar a liquearse, como como se ve en inglés, gotear, ¿verdad? Y mirar, ¿no? Y nosotros vemos entonces que de verdad la palabra de Jesús muestra aquí su poder, y eso es lo interesante que nosotros estamos estudiando. ¿Cómo podemos nosotros estar en ese momento, en esa barca, en ese instante, hablar nuestras palabras? ¿Qué le hubiésemos dicho a Jesús? Serían las mismas palabras de los apóstoles, la situación que estaban viviendo, y nosotros mirar ese poder, ¿cierto? Yo quiero decirle algo también. Tenemos que nosotros también copiar ese modelo de Jesús, porque Jesús dijo, ejemplo he dado para que sigáis mis pisadas. En este tiempo de tormenta que estamos viviendo, nosotros los cristianos no podemos andar aterrorizados, con miedo, que si esto, que si aquello, porque no estamos demostrando esa confianza, esa tranquilidad que tuvo Jesús, y mandar a callar el viento y a la tempestad y al mar.
porque hay poder y Dios nos da a nosotros autoridad también. Ujú. Nosotros tenemos que usar ese poder y no dejar que nos amedrenten la enfermedad a nosotros, que nos amedrenten los médicos, que nos amedrenten el presidente, los políticos y toda la guerra mediática. Porque la gente se aterroriza y Satanás es el que está haciendo esa obra de asustar a la gente, de ponerlas nerviosas, de enfermarlas, porque se estresan, de que se quedan encerrados en su casa y no salen, que no van ni siquiera a salir a hacer ejercicio, a respirar aire puro. Ese es el temor que nosotros estamos estudiando ahora mismo acá, Javier. ¿Sí? ¿Cierto? Porque eso es lo que trató de hacer el enemigo en el momento de ellos levantar ese gran viento, esa gran tempestad, llenarlos de temor y llenarlos, ¿me entiendes?, sin la esperanza de saber que tienes al lado a Jesús allí. Y con esto, como tú dices, de la gran ola de tempestad que nos tiene ahora, con todo esto que está sucediendo, debemos tener la seguridad de que estamos estudiando para que encontremos la seguridad que tenemos a Jesús al lado nuestro. Sí, ahí hubo algo muy interesante, que ellos se maravillaron todos de cómo Jesús mandó a enmudecer al mar, a las olas. Dice que todos se maravillaban de ese cambio que hubo, porque el miedo y enseguida pasar a esa calma, eso fue algo que les impresionó mucho a ellos. Sobrenatural, y dijeron, oh, ¿qué poder es este? Porque una mar enmudece. Increíble, ¿no? Es increíble. Sí. Miren lo que dice, ¿no? ¿Quién es este? Miremos. Parece que no estaban convencidos de quién era realmente. A ver, ¿Quién era realmente él? es que pongámonos un momento, volvemos a lo mismo, ¿no? Si usted ve a alguien, usted es un pescador que está en la orilla de la mar, acaba de terminar usted sus labores de ese día, y de pronto se acerca a alguien y le dice, mira, sígueme, y tú dices, bueno, está loco ¿cómo lo va a seguir? ¿Me entiendes? Si no sé ni quién es ni cómo es eso, ¿no? Y al llegar a este momento, mirar este gran poder de manifestación, algo sobrenatural, es lógico que también, ¿me entiendes?, te vas a asustar, ¿no? Y eso. Pero qué maravilloso es, miren lo que dice esto, que cuando Jesús, levantándose Jesús, o cuando le despertaron ellos, Él se levanta y reprendió al viento y al mar y le dice, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esta palabra es la que vino a ser el toque de tranquilidad, un toque como de confianza y un toque de calma, gracias, es como de esa calma que necesitaba, o esa seguridad que se estaba buscando de dónde sujetarse, ¿no? En estos mismos momentos, como en esta ola de cosas que sucede ahora en nuestro momento, necesitamos algo donde sostenerlo, con una seguridad, una plataforma segura donde podamos sentir la seguridad. Javier, ¿tenías algo que apostar? No, hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma, y ahí sale. Ok, entonces... Sí, siempre en el mar, cuando por muy picado que esté y viene una tormenta, en el momento que llega la tormenta, la gente tiene miedo. ¿Sí? Pero en el momento exacto que la tormenta pasa, la calma queda y la gente dice, pero ¿cómo es así? Ajá. La calma siempre llega después de la tormenta. La calma siempre llega después de la tormenta. O está la calma, ¿me entiende? Apartando, ¿me entiende? La calma es un poder que aparta la tormenta para poder una seguridad al ser humano, ¿no? Por eso a mí siempre me ha gustado la lluvia, porque yo soy capitán costero. Sí. Sí, el mar, siempre. Sí. Y siempre me ha gustado la lluvia, porque cada vez que llueve en el mar hay calma, hay bonanza. Claro, hay bonanza. Esta palabra es la más linda que nosotros podemos empezar a encontrar, que es grande bonanza. Grande bonanza quiere decir grande manifestación, grande calma, regalo, ganancia, ya, todo lo que puede encerrar esta palabra es bonanza. Por ejemplo, usted tiene una cosecha y la cosecha le produjo tantos frutos, entonces dice que se ha hecho una grande bonanza, una gran bendición. Ese es el sentido, es una grandeza de bendición, y esa palabra le llenó a ellos de gran bendición, de gran tranquilidad, de gran paz, de gran calma, cuando miraron ese poder de Él, y Él les dijo. Entonces Jesús ahora, fíjense, ahora Jesús es el que se refiere a ellos. Ellos se habían referido primero a Él. Mira,
tú duermes y no te despertamos, que dijo, maestro, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Ahora les muestra que tiene cuidado de ellos y que está pendiente de ellos, aún durmiendo. Él tiene el cuidado de nosotros. Digo durmiendo en el sentido de descanso, porque Jesús siempre vela por nosotros. Dios siempre ha velado por la humanidad y por nosotros. Pero en este caso, humanamente, Él está descansando como lo haríamos cada uno de nosotros. El grande problema aquí que ellos encontraron es que estaba Él calmado y durmiendo en una gran tempestad. ¿Me entiendes? Que eso no es tampoco... no es común. A ver, si usted va en una barca, voy a poner rápido esto, ¿no? Si usted va en una barca... Tenemos el caso de Jonás, que en medio de aquella tempestad estaba durmiendo también. Jonás también tenía una gran tranquilidad, que llegaron los marinos y le han dicho, mira, despiértate dormilón. Se recuerdan que los marinos también le reclaman a él, ¿no? Entonces nosotros vemos que si usted va, puede ser que vaya vamos a poner que use un bus, una guagua, no sé cómo le dicen ustedes, en otro de los lugares, ¿verdad? Sí, Autobús. El autobús, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que si usted va por el lado de la ventana y de pronto se pone a descansar y se duerme un poquito, pero si empieza una brisa, rápido, la brisa, ¿qué hace? Le despierta. Le golpea las gotitas de agua y ¡pum! Se despierta. Usted se imagina a una persona durmiendo en la popa, que cayendo una tempestad, pero con furia, con fuerza, y él tranquilo le está cayendo todo el vendaval y no lo despierta. Entonces nosotros vemos que esto es el poder de Jesús, ¿verdad? Esa tranquilidad, que Él tiene el poder en la tranquilidad, tiene el poder en la paz. En la popa no es tanto el peligro, sino en la proa, que es adelante. En la proa aún todavía más, Sí, ¿verdad? No es tanto en la proa, sino allá mismo en la proa, casi en el frente. Él está como como cuando rompe el iceberg, que le decimos, ¿no? Allí mismo, ¿no? Allí, en el mismo principio de eso. Estaba en la popa. Exacto. Está en la popa. Y él tranquilo allí. Imagínese usted que es el primero que venga la tempestad y lo va a arremeter contra él, si es que acaso viene la tempestad por ese lado. No sabemos si viene por el lado costado, ¿no? Pero imagínese que la tempestad venga de ese sitio y él está ahí mismo descansando. Es el primero que va a arrasar. Pero qué poder podemos nosotros notar en este pasaje de las Escrituras. Y dice, vino Jesús y les habló ahora a ellos y les pregunta, ¿por qué estáis así? Amedrentados. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús a ellos? ¿Y qué nos quiere decir ahora a nosotros? Dice, ¿por qué estáis así amedrentados, atemorizados? Quiere decir también otra palabra, ¿no? Yo pienso que detrás de esa pregunta hay algo más. O sea, yo pienso que eso está pensado. ¿Por qué estáis así amedrentados? No habiendo visto los milagros que yo he hecho anteriormente. ¿No? O sea, pienso que esa es la base de por qué están así amedrentados. Se han olvidado ya de toda la maravilla que yo he hecho delante de sus ojos. Bueno, Julio, más adelantito aquí lo vamos a leer, lo que ustedes están mirando. Miramos lo que dice aquí. Entonces dice así, dice, ¿cómo no tenéis fe? Hermanos, les pregunto a ustedes y me pregunto a cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? No tenéis fe. En la gran tempestad, en la gran convulsión, en la perecedera casi de la vida por perderla, dice que estaban casi por perderla, ¿cierto? Nosotros dice que ya se anegaba la vida, ya se anegaba la esperanza. Jesús les dice ahora, ¿cómo no tenéis fe? ¿En qué se basa entonces la fe? ¿Qué es la fe? ¿Creer que es un milagro que va a suceder? La fe entonces es algo que yo lo tengo por esperanza, porque a veces confundimos la esperanza con la fe. Muchos nosotros tenemos la esperanza con la fe. Por ejemplo, yo pienso que fe, que me van a aprobar mi casa, porque voy a comprar la casa, voy a adquirirla y tengo supuestamente fe que me la van a aprobar. Eso no es fe, esa es una esperanza que posiblemente me van a aprobar la casa, pero no es fe. Nosotros la confundimos diciendo que fe. Voy a esperar que mi mamá sea sana en el hospital porque tengo fe. No, esa es la esperanza que tienes
de que va a ser sanada, pero no es la fe. Nosotros vemos este pasaje de Marcos que realmente Jesús le está preguntando directamente a cada uno de ellos qué es lo que tienes dentro de ti o qué es lo que no tienes realmente. Jesús está diciéndole a ellos, ahora les pregunta, ¿sabéis lo que tenéis adentro de vosotros? ¿Entendéis si acaso si tenéis o no tenéis? Él dice, ¿cómo no tenéis fe? Javier. La fe es la certeza, la seguridad que algo va a suceder. O sea, que tú estás seguro, que no tienes que tener temor, ¿verdad? Iba con el maestro, él quería probar qué fe tenían los... Ellos iban con el maestro, iban con Jesús. Nosotros podemos caminar con Jesús, quiere decir mucho tiempo o corto tiempo, y ir súper confiados, pero no tenemos la fe. A veces hay personas que no la tienen porque no lo conocen, como ellos. Pues ellos andaban con él, pero no lo conocían realmente, no tenían la fe todavía. Fíjense que si te vas a Apocalipsis 14:12, dice el versículo, ¿verdad? El mensaje del tercer ángel, al final, sí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, si conocemos cómo Jesús pensaba, cómo actuaba, nosotros... Ese versículo, Javier, para nuestros amigos y compañeros que nos ven a través de los medios, podemos buscarlo y leerlo, que me gustaría para que ellos entendiesen lo que es con respecto también a lo de la fe, que es en el libro de Apocalipsis, porque el capítulo 14, fíjense hermanos y amigos que nos están a ustedes sintonizando, es en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 12. Apocalipsis 14 y el verso 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir entonces en Marcos, donde estamos ahora, que Jesús le pregunta a los discípulos y le dice, ¿cómo no tenéis fe? Pero si yo le cambio lo que acabamos de decir, quiere decir que ellos no tenían a qué. Lo que acabamos de leer en el Apocalipsis 14:12, la fe, pero no la fe de ellos, porque la fe de nosotros es vana. Nos lleva a temor, nos lleva, ¿me entiende?, a amedrentarnos, nos lleva, ¿me entiende?, a inseguridad, esa fe. Él dice, ahora tenéis que conocer que tenéis que tener la fe de Jesús. Y nosotros vemos la fe que él tenía, porque la fe entonces conlleva a la serenidad, a la calma, al control, a la paciencia, y muchos frutos que da, ¿verdad? Esto, ¿no? Y pudiéramos hablar mucho de la fe, porque ahí Jesús le dijo, no tenéis fe. Exacto. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir entonces que estando Jesús afuera, lo que quiere decir aquí entonces que debía estar Jesús ¿a dónde? Adentro de ellos. No tenía que estar afuera Jesús. Aunque Jesús está afuera, ¿verdad? Como creador, como sustentador y como salvador de nosotros, Él debe entonces estar dentro de nosotros, aunque está al lado de nosotros. Nosotros vemos este acto ahora, nosotros vemos que Jesús está al lado de ellos, pero Él dice, debería estar yo ¿dónde? Dentro de vosotros. Y ahora nosotros leemos el 41. Entonces dice ellos, ahora esta es la revelación del Espíritu Santo a través de lo que ellos estaban sintiendo, de lo que ellos estaban pensando, de lo que ellos estaban sucediendo dentro de ellos. Y dice el 41 del Marcos 4, capítulo 4 y el verso 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiere decir que ahora le saca un temor sobre la tempestad, sobre perecer, ¿verdad? Será negado, pero ahora les entra otro temor. Porque entra otro temor de sentir que hay alguien al lado de ellos. Ahora encuentran a aquel que estaba durmiendo, que estaba tranquilo y le preguntaron, ¿no te asombra? ¿No te quedas perplejo de lo que está sucediendo? Pero ahora cuando miran este poder, ahora les entra otro tipo de temor. Y entonces dicen ellos que se decían
los unos a los otros, ¿y esto fue en voz alta o fue calladito? ¿Cómo ustedes creen que fue? ¿Eh? Porque dice que fue de uno a otro y dijo, oye, ¿quién es este, verdad? Parece como que se estaban secreteando, ¿no? Sí, ¿Cierto? Estaban así, pero así como a voz bajita, ¿no? Oye, mire, pero ¿quién es este? ¿Qué poder tiene? Mira que estamos impresionados, estamos temorizados porque estamos al lado de alguien que no, ¿cómo puede ser eso llamar a detener al viento, ¿me entiendes? Y calmarlo y a la mar. Entonces dice, y ellos mismos se preguntaron entonces, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren, el capítulo 4 termina con esta pregunta. Porque después nosotros vamos a ir al 5, pero nos deja, ¿por qué la Biblia o por qué la palabra de Dios nos deja con esa gran pregunta? Si usted notó de que es, hermano y amigo, cuando usted lea, va a notar que termina con una pregunta, no termina con una respuesta o con un es así, sino que termina con una respuesta, por el hecho de que la pregunta entre todos nosotros, como lo de los discípulos, nos podemos a llegar a preguntarnos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la única respuesta que usted se puede dar o encontrar, le digo de todo corazón, está en esta palabra. No la puede encontrar en ningún sitio, no la puede encontrar en ningún libro, no la puede encontrar en las mentes maravillosas de los filósofos, de los creacionistas, de los evolucionistas, de lo que usted crea. Esta pregunta que termina el capítulo 4 va solamente a encontrar la respuesta en esta hermosa palabra de Dios, porque esta es su revelación y la va a encontrar más específicamente en aquel que estaba al lado de ellos, para que se cambie de estar al lado, venga a estar dentro de ellos, como está ahora en cada uno de aquellos que han encontrado la respuesta de este capítulo 4 del libro de Marcos. Ellos encontraron la respuesta. Ahora Jesús ya no está al lado de ellos en la tempestad, ya no está al lado de ellos, ¿me entienden?, en la convulsión de este mundo y en las cosas que están, sino que Jesús está dentro de ellos, y ahora en ellos y en nosotros está entonces la fe de Jesús. Amén. Javier, ¿tenías algo que aportar? Sí, que San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y en ella parece que tenéis la vida eterna. Entonces compartámoslos para nuestros amigos y nosotros. Juan 5:39. Mire, en el libro del apóstol Juan vamos a contar el 5 y el 39. Vamos a ver allí lo que nos dice y hemos compartido con ustedes también para que nosotros veamos. Jesús les dice a los que están al lado de ellos, ¿verdad?, que eran los que tenían las escrituras o escudriñaban o leían las escrituras. Jesús responde, dice así: escudriñar las escrituras o leerlas o profundizar en las escrituras o conocer las escrituras. Eso dice escudriñar, conocerlas, estudiarlas, amarlas, descubrirlas, si quiere usted decir. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Le dice que esta gran pregunta que encierra el capítulo 4 es la gran pregunta que todos terminamos haciéndonos. ¿Quién es este? ¿Es lo que decían los fariseos? ¿Es el que tiene Belzabú? ¿Es lo que decían el pueblo? ¿Es el hijo de Jesús o es el hijo de María? ¿Es la respuesta? ¿Toda es esta respuesta que usted va a encontrar, lo que están diciendo? ¿O es simplemente aquel carpintero que se apareció a la orilla del mar para poder, intimar con los obreros pescadores? ¿Quién es este? Es la gran pregunta que termina el capítulo 4. Que aún el viento y el mar le obedecen. Tanta furia tiene el viento y tanta furia tiene el mar
más fuerte y más grande que el ser humano, y nosotros siendo incapaces de tener esa fuerza, no podemos obedecerle a aquel que quién es este. Qué hermoso entonces que termine este capítulo, y nosotros podemos entonces encontrar respuesta en San Juan, capítulo 5, verso 39. Para ustedes lo compartimos y queremos ahora cerrar la escuela sabática con este estudio hermoso que hemos dado y hemos compartido todos nosotros, para ustedes también con nosotros, y lo invitamos para el próximo sábado también que nos sintonice. A las 11:30. Tenemos el servicio nuevo, pero también para el próximo sábado le invitamos para todo el servicio. Y queremos nosotros cerrar con una hermosa oración, dándole gracias a Dios por estudiar este pasaje, estos versos desde el 35 al 41 del capítulo 4 de Marcos, donde hemos visto esto hermoso que nos ha presentado las Santas Escrituras. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes encuentre, si es por primera vez que usted es animado a buscar las Escrituras y leerlas, le invitamos con todo corazón de que usted también pueda encontrar a Él, porque de Él hablan las Escrituras, como lo dice la Santa Palabra de Dios. Así que voy a invitarlos que me acompañen en una oración de despedir la escuela sabática para poder entrar al culto de esto. Voy a tener que arrodillarme, así que los invito a cada uno de ustedes también. Señor y buen Padre Celestial, gracias por mostrarnos, Dios, este pasaje hermoso sobre el libro de Marcos, el capítulo 4, los versos del 35 al 41, Dios, donde hemos visto estos sucesos que sucedieron con tus apóstoles. Quizás también nosotros, Señor, en la tempestad y la convulsión de este mundo, estamos, Señor, atemorizados, casi por perecer, casi por hundirnos, Señor, en la desesperación. Pero teniéndote a ti, Señor, que no queremos tenerte al lado y queremos tenerte adentro, pero también que estés al lado de nosotros. Mirar ese gran poder, Señor, que hace, Señor, no solamente con las cosas, Señor, de la naturaleza, sino también, Señor, con mi alma. Porque quizás yo soy más fuerte, más duro, Señor, que el viento y el mar, y quizás, Señor, necesite un corazón blando para poder saber de que tú eres el creador de todas las cosas, como hemos leído también en el libro de San Juan, el capítulo 1, Señor, al versículo 4. Señor Dios Padre, bendice a todos nuestros oyentes, los que están escuchándonos, y ellos mismos, Señor, que los invitamos, y invítalos tú también, Señor, a que puedan leer las Escrituras. Gracias por esta hermosa escuela sabática, gracias por nuestros hermanos, y gracias, Señor, por fortalecernos la fe en tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén.